Vamos a ver un yo soy más del Señor Jesucristo, uno donde se fundamenta toda nuestra fe, ¿verdad? Nuestra esperanza cristiana, que es la resurrección. Juan 11:25 yo creo que es uno de los yo soy más conocidos, ¿verdad? De nuestro Señor. Se desarrolla durante la resurrección de Juan, perdón, de la resurrección de Lázaro. Vamos a Juan, perdón, Juan capítulo 11. Y un pasaje muy conocido, ¿verdad? Donde el Señor Jesús anuncia que la muerte de su amigo Lázaro había sido con un propósito. No fue algo que se salió de las manos del plan de Dios, sino que el Señor Jesús, ¿verdad?, declaró que para mostrar su poder, Lázaro había fallecido. Y vamos a Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 21. Recuerden, Marta y María eran hermanas de Lázaro. Lázaro era su querido hermano. Lázaro muere. Como hermanas están ellas, ¿verdad?, completamente pues hundidas en tristeza, en llanto, en sufrimiento. Y eran amigas de Jesús, eran amigos íntimos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Entonces, cuando Jesús llega, ¿verdad?, al funeral, dice el verso 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. O sea, ya la doctrina de la resurrección, hermanos, en el día final ya era algo que los judíos ya enseñaban, ¿verdad? Verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y viene la pregunta: ¿lo crees, Marta? Y aquí la pregunta se hace personal, ¿verdad? Mi hermano, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y el que cree en Él y está en Él jamás morirá. Estamos hablando del alma. Ella respondió, verso 27, sí, Señor, dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María, y los que se lamentaban lo llamaron aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Vamos a dejarlo, la lectura ahí. Aquí la declaración: yo soy la resurrección y la vida. Hoy voy a hablar más de la resurrección. La vida lo voy a tomar en el pasaje de Juan 3:16, yo soy el camino. Ahí vamos a ver más profundamente por qué Jesús declara que es la vida, pero aquí quiero enfocarme en yo soy la resurrección. Y Jesús hizo esta afirmación, hermanos, inmediatamente antes de resucitar a Lázaro. Recuerdan que hemos estado viendo que las enseñanzas de Jesús del yo soy no son palabras nada más, sino que cada vez que Él dice yo soy, cuando Él dice esa afirmación, lo corroboraba con hechos. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo, ¿verdad?, que cada vez que, por ejemplo, yo soy la luz, el Señor había sanado un ciego, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, Él resucitó a Lázaro. El Señor cada vez, ¿verdad?, que hacía un yo soy, Él corroboraba esa afirmación con un milagro, ¿verdad? Y aquí es donde Jesús mostró, hermanos, cómo puede Él cumplir la promesa de Dios hecha a Israel. El profeta Isaías capítulo 26 verso 19. Le vuelvo a repetir, esto de la resurrección no es algo que apenas se enseñó en Israel cuando Jesús vino, sino que ya en el pueblo de Israel la resurrección, la vida después de la muerte física, era algo que ellos ya tenían conocimiento. No se había revelado de una manera profunda, pero ellos ya conocían, porque el profeta Isaías capítulo 26 verso 19 dice: tus muertos vivirán,
sus cadáveres resucitarán. Y a través de muchas escrituras, hermanos, podemos corroborar que en Dios la resurrección es posible. El mayor problema físico del hombre, el mayor problema del alma del hombre, que es el pecado y la muerte, la solución es la fe en Jesús. Jesús es el único, amados, que predijo su muerte y su resurrección y fue cumplido. Si Jesús no resucita, hermanos, entonces no hay vida eterna. Y si no hay vida eterna para los que no somos eternos, entonces ¿cuál es la esperanza? Y aquí es donde el yo soy la resurrección tiene un profundo deseo el Señor de llegar a nosotros, porque en realidad nuestra fe está basada no en la muerte de Jesús solamente, no en los milagros cuando Él vivió, no en un nacimiento virginal. Podemos nosotros dar cumplimiento a todas las profecías que se habían hecho el Mesías, que nacería de la tribu de Judá, que es un descendiente del rey David, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que lo iban a perseguir, que lo iban a querer matar desde que era pequeño. Podemos decir que Él hizo muchos milagros, podemos decir que Él caminó sobre el agua, que Él resucitó muertos, podemos decir que Él hizo ver a ciegos, que Él murió, pero si no hubiera resucitado, todo lo demás hubiera sido en vano, hermanos. Hubiera sido como cualquier profeta, Elías, como cualquier profeta, Moisés, Samuel. Pero la gran diferencia donde se basa toda nuestra esperanza y fe es en que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y de ahí es que nosotros podemos tener la esperanza de decir: Señor, yo creo que tú tienes el poder sobre el mayor problema de la humanidad, que es el pecado y la muerte. Y como tú tienes ese poder, entonces sé que tú puedes cumplir lo que tu palabra dice, que si yo creo en ti, aunque físicamente esté muerto, vivirá eternamente, ¿verdad? Mi alma cuando tú vengas y te lleves también el cuerpo. Así es que, amados, el Señor Jesús es el único hombre, el único Dios que predijo su muerte, su resurrección. Y no nada más lo predijo, sino que lo cumplió. Cuando Cristo venció a la muerte, hermanos, la diferencia aquí más importante entre el cristianismo, entre los que creen en el Cristo de la Biblia y las demás religiones, es la resurrección. En ninguna otra religión del mundo, el elegido, aquel que se dice ser, ¿verdad?, Dios, no predijo su muerte, no predijo su resurrección, y pues ningún Dios murió por otro ser como nosotros. El único es Jesucristo. Aquí es donde ningún otro líder religioso predijo su propia muerte y su propia resurrección. Tú puedes buscar, ¿verdad?, en Buda, tú puedes buscar en Mahoma, tú puedes buscar en cualquier, ¿verdad?, falsa religión, si algún otro líder predijo su muerte, resurrección y la cumplió. Porque claro que hay muchos que dicen, yo soy Dios y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo voy a morir y resucitar, pero no pasó. Pero el único que sí la predijo, su muerte, su resurrección, y lo cumplió, es el Señor Jesucristo. Mateo 16:21, palabras del Señor Jesús a sus discípulos. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, ¿verdad?, los líderes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los maestros, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mateo 16:21. Él enseñó esto a sus discípulos. ¿Saben qué? Yo voy a sufrir mucho por mi pueblo. Me van a matar, pero Él acertó, dijo con una profecía y con una claridad, hermanos, con una exactitud: al tercer día resucitaré. No dijo, podrá ser que entre el segundo y el cuarto día voy a resucitar.
Él fue muy claro, dijo, moriré a mano de mi pueblo y al tercer día resucitaré. Jamás nadie más, amados, ningún otro líder religioso, ningún otro Dios ha podido decir estas palabras y cumplirlas. No basó, hermanos, sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en otras cosas. Él basó sus enseñanzas y sus afirmaciones sobre su resurrección. Porque volvemos a lo mismo, podemos abrir la palabra de Dios y podemos ver varios profetas del Señor que también hicieron milagros muy poderosos. Podemos ver que también muchos profetas hablaron la palabra de Dios. Podemos ver inclusive, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de profetas que resucitaron ¿a quién? A muertos. Entonces, ¿qué diferencia, verdad, al Hijo de Dios de otros hombres de Dios que también pudieron inclusive dar vida por medio, claro, del Espíritu de Dios a otros muertos? Pues en que Él mismo, hermanos, el Señor Jesús afirmaba y enseñaba sobre su muerte y su resurrección. Juan capítulo 2, Él hablando, verdad, teniendo una discusión con los religiosos, Él les dijo, destruyan este templo, porque acuérdense que la maravilla, lo que le daba orgullo al pueblo de Israel era el templo, ¿verdad?, de Herodes, el templo que se encontraba en Jerusalén, ese majestuoso edificio con piedras gigantes, hermanos, donde la presencia de Dios había sido prometida. En ello Jerusalén, ¿verdad?, era bendita y era la tierra santa porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces, lo que casi daba fe a los judíos en ese momento era el edificio del templo, hermanos. Inclusive el Señor Jesús algún día los regañó diciéndoles, ustedes prometen y juran por el templo, pero se olvidan quién hace el templo santo y quién es el importante, el que está lleno del templo, no el templo. Entonces el Señor Jesús dijo, derrumben este templo y en 3 días lo levantaré. No entendieron, amados, los religiosos, pero el Señor cumplió esa profecía en Lucas 24:6. Cuando las mujeres fueron a ver la tumba, los ángeles les dijeron, Él no está aquí, Él no está en la tumba, ha resucitado. Y luego los ángeles le dicen a las mujeres, recuerden lo que les dijo en Galilea, o sea, lo que acabamos de leer en Juan, hermanos, capítulo 2, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Fíjense cómo el Señor profetiza sobre sí mismo, enseña sobre su muerte, enseña sobre su resurrección y lo cumple. Y es maravilloso, hermanos, la resurrección de Jesús es única. ¿Por qué digo que la resurrección de Jesús es única? Porque otros también resucitaron. Podemos ver el testimonio de la palabra de Dios donde hay varios personajes que resucitaron. Pero la resurrección del Señor Jesús es única porque Él no fue resucitado, Él es la resurrección. Es como el amor, ¿verdad? Dios no da amor, Él es el amor. ¿Sí? Dios no tiene santidad, Él es santo, Él es la fuente de la santidad. Jesús es la resurrección. Otros también resucitaron, pero volvieron a morir. Pero la resurrección de Jesús, hermanos, constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de la muerte para nunca más morir. Porque a diferencia de las otras resurrecciones, los que resucitaron volvieron a morir. ¿Qué ejemplos hay? Si quieren apuntar ahí, Primera de Reyes capítulo 17, versos 17 en adelante. ¿Se acuerdan del profeta Elías y el hijo de la viuda de Sarepta? Ese muchacho resucitó. Segunda de Reyes capítulo 4, versos 32. Eliseo, otro profeta, también resucita
al hijo de la mujer de Sunem, aquel muchacho, ¿verdad?, que se quedó acostado en la cama y que él se puso arriba de él, ¿recuerdan? Dos muchachos resucitados. Después, en el tiempo del Señor Jesús, ¿quién recuerda en Marcos 5:39 la hija de Jairo? Otro joven, oye, puros jóvenes, resucitaba el Señor. Pero no, tenemos también a Lázaro, ¿verdad? Ahorita que vimos en Juan, capítulo 11. Por lo menos tenemos 4 testimonios de personas resucitadas por el poder de Dios. Pero estas 4 personas volvieron ¿a qué? A morir. Sí, hay otros que resucitaron, pero la resurrección de Jesús es la única en su género porque jamás volvió a morir. La resurrección del Señor Jesús fue verdadera y una total derrota de la muerte. Nunca nadie antes había podido vencer la muerte. Podemos aquí tal vez sacar, ¿verdad?, una carta donde decimos, bueno, Enoc dice que caminó con Dios, que el Señor se lo llevó. Podemos decir que el profeta Elías también, ¿verdad?, fue llevado en un carro de fuego. Amados, pero nadie, ni Enoc ni Elías, se enfrentaron a la muerte y la vencieron. En un caso excepcional de Dios, el Señor los tomó. Pero Jesús, el hijo de María, descendiente del rey David, el Dios hombre, murió y al tercer día resucitó y no volvió a morir. Él es el único que ha vencido completa y totalmente a la muerte. Como el santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte una vez y para siempre. Esto lo explica, ¿verdad?, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando está hablando, ¿verdad?, precisamente acerca del Evangelio. Pueblo de Israel, dice, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, o sea, los romanos, sin ley, ustedes, o sea, los judíos, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y vino una profecía del rey David. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, pues estén seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección de el Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Gloria a Dios, amados. La resurrección del Señor Jesús es única. Aunque hubo otros que resucitaron, Jesús dijo: yo soy la resurrección. Yo soy, ¿verdad?, el poder para la vida. La autoridad sobre la muerte, hermanos, le pertenece a Dios. Por mucho tiempo Satanás ha hecho creer al mundo que la muerte no tiene solución, que la muerte, ¿verdad?, es un problema que nadie puede enfrentar y vencer. Hay dichos, ¿verdad?, donde decimos todo tiene solución en esta vida menos pero la solución es Cristo Jesús. La muerte siempre ha sido, hermanos, aquello que ha movido el corazón del hombre con mucho terror y temblor. Pero la resurrección, hermanos, es completamente, ¿verdad?, la respuesta de Dios
hacia la muerte. La autoridad de la muerte le pertenece a Dios. Cristo victorioso y resucitado dijo: yo soy el que vive. Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, pero mira qué palabras usa el Señor, fíjate. El Señor dice, Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive. Estuve muerto. ¿Por qué el Señor Jesús, ya estando en su gloria, porque aquí estamos viendo al Cristo completamente sentado a la diestra de Dios, ¿por qué nos recuerda estuve muerto? ¿Por qué dice estuve muerto? ¿Por qué nada más dice yo soy el que vive? ¿Por qué dice estuve muerto? Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte, amados? Y entonces la famosa Santa Muerte, ¿qué? La niña blanca. ¿Quién es esa entonces? Es un simple ser mentiroso, un simple poder, hermanos, que está limitado por aquel que tiene las llaves de la muerte, Cristo Jesús. Jamás le tengan miedo a la muerte, hermanos, menos a ese disque santillo. No tiene más poder que lo que el Señor le permite, y es un espíritu, ¿verdad?, de Satanás, pero no es la muerte. El Señor tiene el poder sobre la muerte, las llaves sobre el Hades. Y Él lo dice, ¿verdad? Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, aquí estoy vivo por siempre y para siempre. La muerte no tiene poder sobre mí. Y los que creen en mí, aunque estén muertos, aquí está hablando del cuerpo físico, vivirán. Porque el alma vuelve a Dios, y cuando Él regrese, hermanos, la segunda vez, los muertos en Cristo y los que estamos vivos seremos transformados y seremos todos levantados, amados. No hay poder, ¿verdad?, de la muerte que esté en manos de Satanás. La paga del pecado es muerte, ahorita vamos a ver eso. No es que Satanás nos mate a todos, no, amados, nosotros nos hemos condenado por el pecado, pero el Señor ha tomado las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son un símbolo de autoridad. El que tiene las llaves tiene el poder de abrir y cerrar, de permitir entrar o salir. Él conquistó la muerte, hermanos, y la muerte no pudo en contra de Él, así es que ahora Él vive por siempre y para siempre. Cristo venció a la muerte porque Él estaba libre de pecado, porque la maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén fue por causa del pecado, y claramente fue establecida cuando Dios le dice a Adán, Génesis 2:17, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, te doy permiso de hacerlo, lo crié para ti, lo hice para ti, todo fruto es bendito por mí y te lo doy. Pero Adán, el día que comas del fruto de este árbol, te digo, ese día morirás. Amados, desde entonces hemos visto la verdad que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23. Porque la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Tú pecas, tú haces cosas en contra de Dios y te vas a condenar a morir. Esa es la ley. Dios, recuerden que es el Dios de la santidad, de la justicia, de la bondad, del amor, de la misericordia, de la gracia, de la pureza. Y si nosotros vamos en contra de la naturaleza de Dios, entonces vamos a recibir el castigo merecido por nuestro pecado. Y aquí es donde, si el pecado, hermanos, reina en nuestra vida, la consecuencia de ese reinado es la muerte. Una muerte que ya fue vencida y que no tenemos que recibir nosotros el castigo si creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, que ha sido por siempre y para siempre vencer la muerte.
Jesucristo, amados, murió sin pecado. Lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:22. También lo hemos visto en el estudio de los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, que aunque enfrentó todas nuestras debilidades o tentaciones, no pecó. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios y podemos recibir de Él el oportuno socorro cuando vamos y queremos ir al trono de Dios. Él ya entró en el lugar santo, entró y quitó el velo en el lugar santísimo, y ahora tenemos acceso al Padre, los pecadores, por medio del justo. Y aquí, amados, es donde el Señor Jesús, la muerte de Él fue un sacrificio voluntario. No murió porque tenía pecado, murió por el pecado que nosotros tenemos, en una forma voluntaria. Aquel que tenía el poder de vencer a la muerte era aquel que tenía el poder de vencer al pecado. Aquel que venció al pecado, aquel que no pecó, entonces podía enfrentar a la muerte, hermanos, sin temor de que la muerte tuviera poder sobre él. Vamos a ponerlo en esta manera, ¿verdad? Es como si un hombre, ¿verdad?, fuerte, un hombre, ¿verdad?, que conoce las artes marciales, que puede defenderse, se enfrenta con un bebé de un mes. ¿Qué posibilidad tiene ese bebecito, hermanos, contra este hombre grande y entrenado? ¿Qué posibilidad tiene de ganar ese pequeño bebé? Ninguna. El Señor Jesús jamás mintió, jamás engañó, jamás ofendió a nadie, jamás dijo una mala palabra, jamás tuvo rencor, amados. Perfecto. La muerte no podía en contra de él. Y es por eso que voluntariamente, dice el apóstol Juan, escribe las palabras del Señor Jesús, Juan 10:17, pongo yo mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. Él sabía lo que iba a suceder cuando moriría, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero sabía que él tenía el poder de volver a tomar su vida, porque él no había pecado. Y esto es hermoso, hermanos, ver que el Señor Jesús lo hizo en una manera voluntaria. Cantábamos esta canción, ¿verdad? Un amor incondicional. Cristo no nos ama por quienes somos nosotros. Dice el canto, no puedo ganar el amor de Dios, no puedo merecerlo. Él me ama no porque yo soy una oveja bonita, Él me ama por quien es Él. Nunca pienses, hermano, ay, tú me amas tanto, Señor, que moriste por mí. Sí, por quien es Él, no por lo que tú eres. ¿Qué vales tú, hermanos? Nada. Valemos porque Él quiso darnos su amor, no porque valemos algo. Éramos enemigos, estábamos fuera, hermanos, de su bendición por rebeldes, pecadores, desobedientes, celosos, rencorosos, amargados. Pero Él quiso amarnos. Él deseó voluntariamente amarnos. Y no es que yo valga el amor de Dios, sino que en realidad el amor de Dios vale en mí, porque Él fue voluntario, hermanos, su amor al entregarlo. La resurrección de Jesús es por fe también ahora nuestra resurrección. La resurrección de Jesús, amados, de la tumba, ahora también se convierte en mi resurrección por fe. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias eternas para nosotros. La buena noticia del Evangelio radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. Vuelvo a repetirte, podemos poner todos los milagros, podemos poner todas las señales preciosas, podemos poner todas las profecías, pero si le quitas la resurrección, entonces ¿cuál es la buena noticia? No hay. Pero la buena noticia, hermanos, es que en la cruz fue pagado el precio de tu pecado y el mío, y la condenación de la muerte y la muerte eterna ya no tiene poder sobre aquellos que creen en el poder de Jesús para resucitarnos después de morir, porque Él ya pagó, ¿verdad?, ese precio, y ahora nos da, ¿verdad?, la victoria por medio de su resurrección. Si no hay resurrección, hermanos, no hay esperanza. 1 Corintios capítulo 5,
El apóstol Pablo, verso 17 dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Todavía estamos hundidos hasta el cuello por nuestros pecados. La resurrección, hermanos, es una piedra angular, una piedra fundamental en nuestra fe. Cristo ha resucitado, hermanos, y como vencedores con Él, sus hijos también han pasado de muerte a vida. Así lo dice Primera de Juan capítulo 3. Vamos rápidamente, porque aquí es donde tenemos que entender, amados, por qué es tan importante creer en que Jesús dijo: yo soy la resurrección. Porque entonces esa resurrección se convierte en nuestra resurrección, en nuestra victoria. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, nota cómo dice: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús conquistó la muerte y pasó de muerte al tercer día a vida. Y los que creen en Él, estando muertos en delitos y pecados, ahora son resucitados por el Espíritu. Y ahora vivimos, amados, porque Él vive. Hay un hermoso himno, no sé si ustedes lo han escuchado: porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, no hay temor. Porque yo sé que Jesús, que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y eso es lo que vale nuestra vida, amados: el poder de Dios sobre nosotros. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 1, versos 9 y 10. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos. Pablo tenía bien consciente esto, hermanos. Pablo era, muchas veces, ¿verdad?, lo hemos leído, él dice: yo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, de la crema y nata, ¿verdad? Yo fui estudiado al mejor maestro, ¿verdad?, Gamaliel, de los judíos, celoso en cuanto a la ley del hombre, perfecto. Pablo, ¿verdad?, decía, y él creía que valía ¿qué? Mucho. Pero cuando leemos, amados, dice: Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos. Pablo dice: no soy nada. Después Pablo en Romanos dice: soy el peor de los pecadores. Sino, dice, no lo hizo porque lo merecíamos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, Cristo vino no por lo que tú valgas o por lo que lo merecías, sino porque era su plan hacerlo. ¿Y cómo pudo mostrarlo? Pues desde el comienzo del tiempo Él ya sabía. Él se entregó por nosotros, Él murió y resucitó para que nosotros entendamos que Él destruyó el poder de la muerte y ahora nos ha abierto, porque tiene las llaves, nos ha abierto, ¿verdad?, el camino a la luz, a la vida, a la inmortalidad por medio de el Evangelio. Por eso dice la palabra, el Evangelio es ¿qué? ¿Para qué? Para salvación. Esto a los que lo creen. Amados, el Evangelio es poder, pero para el que lo cree. ¿Que el Evangelio no está en todo el mundo ahorita? ¿Y por qué todavía hay miles y millones que se pierden? ¿Que no es poder para salvación? Sí, pero para los que lo creen. ¿Recuerdas la pregunta que le hizo Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees, Marta? Amados, el Evangelio tú lo has escuchado. Tú sabes que Jesús resucitó. Pero ¿lo crees con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas?
Porque si no lo crees, no vas a vivir conforme a la fe. Y si no vives conforme a la fe, es una señal, amados, que no has pasado de muerte a vida. Y si sigues en la muerte, amados, entonces el evangelio no tiene poder, ¿verdad?, sobre ti. Porque la fe viene por el oír el evangelio, la palabra de Dios. Amados, el hecho de que Cristo haya vencido la muerte significa que todos los que creen y le obedecen, también tenemos su victoria. Pablo dice en Romanos 8:37, lo conocemos mucho este verso: más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores. ¿Pero vencedores en qué? En los negocios, amén. En la salud, amén. ¿En qué somos más que vencedores, hermanos? En el pecado y la muerte. En el pecado y la muerte, amados, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Cristo es la primicia de los que durmieron, 1 Corintios 15:20. ¿Qué quiere decir que Cristo es la primicia? Que Él es el primero que muere y resucita para siempre. Él es lo primero. ¿Por qué? Porque después van a venir todos los que creyeron, todos los que han muerto. Pablo le dice, ¿verdad?, a los corintios: hermanos, no se preocupen por los que murieron, los que duermen, porque cuando el Señor venga, os está diciendo, miren, ya varios han muerto. Porque recuerden, hermanos, que el sentir de la iglesia cuando los apóstoles estaban vivos era que Jesús venía, ¿qué? Ya. Pero empezaron a morir algunos hermanos, y entonces el pensamiento era: oye, el hermano Petronilo ya no va a ver la venida de Dios, se murió antes que viniera Cristo, ya no va a ir al cielo. No, pero Pablo es que, hey, hermanos, no se confundan. Por eso Jesucristo dijo: el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque, amados, han pasado 2000 años de cuando el Señor Jesús dijo: he aquí, yo vengo en breve. Pero para el Señor 1000 años son como y un día. El apóstol Pedro dice: no es que el Señor no vaya a venir, sino que está retrasando su venida porque quiere que todos, ¿qué?, vengan al arrepentimiento. Amados, Jesús es el primero de muchos que vamos a resucitar y jamás vamos a morir. La resurrección de Jesús, hermanos, significa la primera de muchas que van a suceder, ¿verdad? Y que jamás volveremos a morir. Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En la resurrección, hermanos, del Señor Jesús se cumplieron muchas profecías. Les repito, la resurrección no es algo que apenas el Señor, ¿verdad?, enseñó a los apóstoles, sino que era algo que ya estaba en el corazón del pueblo de Israel, amados. El que Él los redimiera, los sacara de la esclavitud, que los llevara, ¿verdad?, a una tierra prometida donde descansarían, no es algo, ¿verdad?, nuevo. Salmos 16:10, lo leímos ahorita. El rey David dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El profeta Isaías, capítulo 25, verso 8, dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. También el profeta Oseas, capítulo 13, verso 14: de la mano del Seol los voy a redimir, dice el Señor, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oye, qué hermoso cómo el Señor le dice a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. O sea, muerte, tú terminas ¿dónde? Aquí te topas, conmigo terminas. Yo voy a hacer tu destrucción, oh muerte. Qué hermoso, amados, que nuestro Señor sea aquel, ¿verdad?, que cumple sus profecías. En la resurrección, hermanos, Cristo arrebató a Satanás el arma más poderosa que tenía contra el hombre. La muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Pienso yo, amados, que la muerte de un hijo, porque así fue como el Padre lo reveló,
la muerte de su hijo ha sido lo más doloroso para él. Y yo creo que entre nosotros los seres humanos, la muerte de nuestros hijos es lo más doloroso que podemos pasar, experimentar. Yo creo que cuando empezamos a analizar nuestra vida, a ver, ¿qué es lo que más me costaría enfrentar en la vida? Y empezamos a decir, bueno, que nos quedemos pobres y que tengamos que pedir dinero ahí, ser, ¿verdad?, pordioseros. Bueno, ¿qué podrá pasar? Pues que me enferme y me muera yo. Bueno, pero cuando llegamos y decimos, no, lo peor que me puede pasar es que, ¿qué? Que muera mi hijo, mi hija. Yo creo que siempre le damos vuelta a todos los problemas que nos pueden suceder, y yo creo que caemos siempre en decir, no, yo creo que lo más difícil es la muerte de mi hijo, de mi hija. Amados, eso es miedo, temor. El apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes que por culpa de la muerte, hermanos, muchos no hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos advirtió y nos dijo, el que ame más su propia vida no es digno de mí? ¿Por qué crees que lo dice? Por el temor a la muerte. Porque el ser humano no queremos morir, amados. No queremos que mueran los seres queridos nuestros. Y es un arma entonces que Satanás por mucho tiempo, hermanos, tuvo en sus manos. Pero Colosenses capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dando luz a la iglesia acerca de la muerte, porque vuelvo a repetir, la muerte siempre ha sido, ¿verdad?, una cosa de terror, una cosa de temor, de miedo. En la cruz, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, Cristo derrotó a Satanás a favor nuestro, indefensos pecadores. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amados, con la tumba vacía, Cristo destruyó el arma más poderosa de Satanás, la muerte. Satanás, nuestro acusador, ahora no tiene poder para condenar a los hijos de Dios. Ya no vamos a compartir el destino con Satanás, amados. Apocalipsis 10:20 dice que después el diablo fue, ¿verdad? Después dice el diablo que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por siempre y para siempre jamás. Ya los hijos de Dios, amados, ya los que creen en la resurrección y la vida de Cristo, no tendremos el mismo destino que Satanás. Satanás tenía poder con la muerte porque nos iba a llevar donde Él va a estar para siempre. ¿Y quién quiere estar en sufrimiento? ¿Quién quiere estar en dolor? ¿Quién quiere estar, amados, en condenación? Nadie. Pero cuando Cristo venció la muerte, hermanos, por nosotros, eliminó el aguijón de la muerte. El veneno de la muerte ya no causa en nosotros dolor, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:56. Precioso ese pasaje donde dice Pablo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya. Hijos de Dios, no teman a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte es el abrazo de Cristo a su presencia, la muerte de los santos. ¿Qué sucederá cuando tú cierres tus ojos creyendo en el Señor Jesús y obedeciéndole? ¿Qué va a pasar cuando tú cierres tus ojos y mueras? ¿Qué va a pasar? ¿A quién vas a ver? Al Señor recibiéndote, amados. ¿Qué temor hay en ello? ¿Qué miedo debe haber en ello? Ninguno.
No estamos deseosos por morir, claro que no. Porque si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, para Él morimos. No sé qué decidir. Porque si muero, me voy con el Señor. Pero si me quedo, le sirvo más. Amados, ya no hay temor y no debe haber temor sobre la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado su poder. No seremos juzgados por Dios. Ya hemos sido perdonados por Él. Estaremos revestidos de la justicia de Dios. Hay dos pasajes, amados, en Apocalipsis, con esto voy terminando, que nos dan ese ánimo de creer y de continuar. Apocalipsis 2:11 dice que los hijos de Dios, aquellos que fueron, ¿verdad?, sacados del mundo por el poder del Señor, dice, no sufrirán daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. La primera muerte sí la tenemos que pasar, hermanos. Si Cristo no viene, tenemos que pasar la primera muerte, que es la muerte de este ¿qué? De este cuerpo. La tenemos que pasar todos, hijos de Dios y los que no lo son. Pero la segunda muerte, que es el infierno, el juicio, la condenación, ya no vamos a sufrir y no vamos a pasar por esa segunda muerte. Apocalipsis 26 también dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Yo sé, amados, y yo no estoy diciendo que yo soy valiente y cuando quiera, Señor, llévame, ¿verdad? No, eso no debemos ser así, amados. Siempre debemos estar listos para cuando el Señor quiera, pero no debemos ser, aquí estoy, Señor, llévame, ya estoy listo. Cuidado, ¿verdad? Porque la altivez del espíritu, hermanos, es mala. Sí, o sea, la altivez del espíritu, creer, ¿verdad?, que yo me voy al cielo ahorita. Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero prosigo a la meta, o sea, sigo adelante. La seguridad en Cristo está, hermanos. Señor, si tú quieres, Señor, quitarme la vida, tú sabes, Señor, que mi fe y mi esperanza está en ti. Pero si quieres, Señor, dejarme vivo, es porque hay propósito todavía para mí. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Amados, no tengas temor de la segunda muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en la primera muerte, vivirá. ¿Lo crees? Cuando nuestra fe, hermanos, está totalmente fundada en Cristo Jesús, su victoria sobre la muerte también se hace nuestra. Los creyentes en su resurrección, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Terminemos leyendo Romanos, amados, por favor, Romanos capítulo 8. Un hermoso argumento del apóstol Pablo para asegurar en nosotros que la resurrección del Señor Jesucristo es el sello, es el candado que nos da la seguridad y la esperanza que nada va a poder quitarnos la vida eterna si estamos en Él. Romanos 8, verso 31 en adelante. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién, verdad, contra nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no somos, verdad, nosotros también ya hechos a la promesa que Él nos va a dar todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios nos ha elegido para Él? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Amén. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Quién está teniendo problemas ahorita y aflicciones, hermanos?
¿Crees que por eso Dios ya no te ama? Si somos perseguidos o pasamos por hambre, o estamos en la miseria, o algo nos amenaza de muerte, ¿será que Dios ya no está con nosotros? Como dicen las escrituras, por tu causa, Señor, nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Amados, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice el apóstol Pablo. No dice Pablo, yo creo, o tal vez, hermanos. No, él dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y mira cuál es el primer enemigo que Pablo menciona, hermanos. Ni la muerte, es la primero que dice el apóstol Pablo. No dice ni los problemas o la enfermedad o la pobreza. No. Porque la muerte es el mayor temor del hombre. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, Cristo ha vencido a la muerte y los creyentes se mantienen firmes en las palabras del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Si todavía no lo crees, tú pídele al Señor, Señor, tú, Señor, pon fe en mí. Déjame creer, Señor, en ti. Abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón a ti, Señor. Señor, qué maravilloso, Señor, es la promesa de no enfrentar, Señor, la muerte eterna. Qué maravilloso es escuchar, Señor, decirte estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, deseamos siempre creer, deseamos siempre estar firmes en esa, Señor, verdad que tú eres. Señor, ayúdanos a siempre crecer en la fe por medio, Señor, de lo que tú ya hiciste en la cruz y en la tumba, Señor, y en lo que haces hoy sentado a la diestra de Dios. Interceder por nosotros, no porque lo merecemos, sino por quien eres tú, Señor. Un rey misericordioso, un rey dadivoso, un rey que no se guarda para sí, Señor, todas las cosas, sino que las comparte con su creación. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos, Señor, con arrepentimiento. Bendícenos con temor a ti, Señor. Bendícenos con sabiduría. Bendícenos con humildad, Señor. Bendícenos con más fe. Bendícenos con más amor entre nosotros. Señor, las cosas de este mundo pasarán, pero, Señor, tu promesa de la vida eterna, Señor, jamás pasará. Ayúdanos a vivir en ella. No hay nada más importante, Señor, que el alma. Tú no lo dijiste, Señor Jesús, que hay más importante para el hombre que su propia alma. Señor Jesús, en el alma, Señor, está la vida, está tu espíritu, Señor, está tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a creer y a mantenernos en la vida eterna que eres tú. Bendito eres, Señor Jesús, porque nos has dado, Señor, la vida, nos has pasado de muerte, Señor, a la luz. Gloria a tu nombre. Tú eres el único, Señor, que ha vencido la muerte. Tienes sus llaves, Señor, y nosotros creemos en esa victoria y la hacemos nuestra por fe, Señor, no por merecimiento. Alabado seas, Jesús, Hijo de Dios, conquistador de la muerte. Oramos, Señor, en tu nombre, damos gracias. Amén y amén.